Buenas, mi nombre es Antonio José Moreno Mejía, estudiante quinto año de Contaduría Pública en la Universidad Católica del Táchira. Le hablaré hoy brevemente sobre la norma NIEA 3000. Primeramente, se trata sobre una norma internacional de revisión, atestiguamiento o aseguramiento distinto de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? La NIA 3000 trata sobre trabajos de atestiguar, es ser testigo de alguna eventualidad. Dice que es distinto de auditoría, entonces nos estamos refiriendo a estados financieros. No vamos a auditar estados financieros, sino una eventualidad específica. Por ejemplo, podemos aplicar la NIA 3000 para una certificación de ingresos, ya que es una eventualidad, algo que nos requiere el cliente, que seamos testigos de que se da. Por ejemplo, un banco exige que se atestigue que tal persona eh, realmente está percibiendo la cantidad de ingresos o los ingresos que el cliente le está comentando. Para eso se realiza esta norma. Puede ser también para control interno, control de aumentos, disminuciones de capital, infinidades de áreas que se puede realizar. Como lo dije, es para atestiguar, asegurar un suceso. Las excepciones de esta norma, eh, cabe resaltar que la NIA 3000 evalúa criterios, como ya lo mencioné, una eventualidad, y distintos de esta norma, aparte de las auditorías, las evaluaciones, revisiones de los estados financieros, podrían ser las que caen sobre la elaboración de procedimientos, que son por ejemplo las normas que se convienen con el cliente, procesos para las evaluaciones que el cliente nos pida. Otro dato importante, la fuente de esta norma pueden consultarla en internet, pueden conseguir toda la información que necesiten. Brevemente solamente les estoy dando un resumen de la norma. Está vigente del 15 de diciembre de 2015 y la fuente que las publicó es el IFAC. Esta norma también la consiguen en sus siglas en inglés, ISAE 3000. ¿Qué es un trabajo de atestiguamiento? Un trabajo de atestiguamiento es, se realiza con una conclusión para aumentar el grado de confianza del cliente con respecto a los criterios que se establecieron. Eh, Más fácil es evaluar si se cumple con los criterios, con los aspectos que se determinaron hacer la evaluación. Entonces la conclusión la haríamos en base a los criterios. Por ejemplo, sería las condiciones de un préstamo. Entonces el cliente nos requiere que realicemos el atestiguamiento de las condiciones de un préstamo con, por ejemplo, el banco X. Entonces hacemos el trabajo de atestiguar, hacemos los procesos, todo lo necesario y en la conclusión se toma en base para concluir de esos criterios, si se cumplen o no se cumplen. Brevemente ya explicando poco a poco la norma, esta norma establece objetivos. Uno de los dos objetivos principales de esta norma son emitir una opinión razonable. ¿Qué nos quiere decir con esto? En la norma habla de que se va a dar una opinión positiva. Esto da un mayor grado de seguridad y menor grado de riesgo. Esto se da cuando se realizan procedimientos de auditoría, se consigue evidencia, se documenta, se obtiene soporte y se puede emitir una opinión razonable. Entonces se va a dar de forma positiva. Un ejemplo sería que, en mi opinión,
en este objetivo se da es una opinión. En mi opinión, los criterios evaluados en la empresa ABC cumplen con lo establecido. El otro objetivo es dar una opinión limitada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya el grado de riesgo es mayor y el grado de confianza ya es menor. Y se daría, no es una opinión, se da es una afirmación. Esto es una diferencia. Y la diferencia sería el alcance, ya que una es opinando una conclusión y la otra es afirmando, solamente con lo poco que se habrá encontrado. Entonces, aquí la diferencia al alcance, porque una tiene mayor grado de seguridad y la otra no. ¿Esto cuando se da? Por ejemplo, podríamos decir que afirmo o considero que no, de la información poca que recibida, los criterios, los procedimientos evaluados en la empresa ABC no cumplen o no son los acordados. Otra diferencia entre estos dos objetivos es que la primera se documenta, como dije, se diseñan procesos y se hacen las evaluaciones como una auditoría normal. Todo, papeles, trabajo, todo lo y información suficiente. La necesitamos para poder dar una afirmación positiva y razonable. Cambio la con opinión limitada, primero damos una afirmación, no podemos dar una opinión. Este, tenemos un grado de seguridad bajo, un mayor riesgo y otra diferencia es que sería en el objetivo con razonable es que se documenta una documentación y en la limitada es una evaluación. Entonces vamos a evaluar los procedimientos y procesos que se realizaron para obtener la información de la empresa. Son dos alcances muy diferentes. En resumen, dividiríamos el trabajo de aseguramiento, atestiguamiento en dos partes. En la de una seguridad razonable, como ya lo dije, tiene un mayor grado de riesgo, un mayor grado de seguridad, un menor grado de riesgo y se emite una opinión, ya que usamos procedimiento de auditoría. Y dividimos el trabajo también en una opinión limitada, que tiene un mayor grado de riesgo y menor grado de seguridad, y emitimos una conclusión. Esto sería como un resumen. El entendimiento del objeto de auditar los criterios eh, lo dividiremos en dos partes, en la parte razonable y en la limitada. Como dividimos el trabajo en dos partes, debemos saber qué objeto hay en cada uno. Entonces, por ejemplo, en la razonable tenemos que entender que los criterios que vamos a evaluar, identificar las áreas, los procesos que puedan haber errores, conocer a fondo lo que vamos a auditar. Para ello hacemos procedimientos, evaluaciones de auditoría, todo con el fin de obtener mayor evidencia y poder tener la información suficiente. Y en la limitada, básicamente lo mismo, pero diferencia es que aquí es identificar las áreas de posibles errores, ya que en una es analizar, en la limitada, por su alcance, y en la razonable es documentación, ya que tenemos información suficiente y con seguridad podemos emitir una opinión razonable. Y un dato muy importante es, para diferenciar el objeto, es que en la razonable es un tema más de evidencia, como una auditoría normal. Y en la otra, en la limitada, es un tema más de, podríamos decir, evaluación de riesgo, como ya lo comenté, un análisis. Ya conociendo esto, hay que entender los procedimientos que se
realizaron para tener la información auditada, o sea, qué procedimientos se realizaron para que la información financiera que tenemos llegó ahí, cómo fue. Entonces, otra vez dividimos el trabajo en limitada y en razonable. En la limitada sería evaluar, observar los procedimientos que se realizaron de control interno a la información que nos suministran. En cambio, en la razonable es ir ya a los procesos específicos, o sea, a fondo, una investigación más a fondo. En cambio, en la limitada es una evaluación de los controles internos. Identificar los posibles errores, sesgos que se encuentran. Entonces, para ello se realizan procesos de control interno para identificarlos. Esto es en el área de la limitada. Todo esto es dividido para tener una idea de qué se hace en una y qué se hace en la otra. Y en la razonable, fácilmente irse a la evidencia. Los procedimientos adicionales, resumidamente y para que se entienda mejor en la seguridad, en la parte limitada, es modificar los procesos inicialmente planteados. ¿Para qué? Para identificar las inconsistencias. Pero no vamos a modificar los procesos ya inicialmente planteados. Y en la razonable, ir directamente a la evidencia. Un ejemplo sencillo sería las variaciones que hubieron entre las ventas de un mes al otro mes. Entonces, en seguridad limitada, que sabemos todos los procesos, todas las consideraciones que tenemos que tener para saber si es seguridad limitada, y cambiaríamos los procesos para evaluar la variación de esas ventas de, un ejemplo, junio con julio. Entonces evaluaríamos las variaciones y su inconsistencia. Buscaríamos en los controles internos y daríamos un análisis. En cambio, en la parte razonable nos iríamos directamente a la evidencia, que sería ya las cuentas, todo más detallado. Las variaciones del mes de venta del mes de junio con el mes de julio fueron por X, Y, Z. O sea, la evidencia como tal. ¿Por qué hubo esa variación? Las consideraciones para el trabajo, eh, podríamos decir como para cualquier norma, pero resumiríamos, por ejemplo, en la competencia técnica, que son los conocimientos necesarios. Esto en cualquier contador es necesario, ya que tenemos que tener la formación, estar atentos, claros de a qué se refiere esta norma. Si no tenemos conocimiento de esta norma, por ejemplo la NIA 3000 o la ISAE 3000, no podríamos realizar el trabajo, ya que omitiríamos procesos, lineamientos que la norma lo exige, y no haríamos el trabajo de atestiguamiento como debe ser. Otro punto sería la independencia mental. Esto en cualquier contador es necesario, cualquier profesional, no dejarse influir de externos y tener su criterio propio. Cuidado y diligencia profesional. Esto se refiere más es tener, como dicen los principios de ética, independencia y cuidado, no divulgar la información a terceros, tener un criterio de responsabilidad con respecto al cliente, no modificar la información a favor de terceros. La planeación y superación del trabajo. Resumidamente, esto nos indica a lo que es un control de calidad. Según la ANIC 1, que son una norma base, una norma de base para las demás normas que estamos refiriendo a información financiera, es tener
un segundo auditor. Así seamos independientes, necesitamos y deberíamos tener un segundo auditor para que sea de ayuda, ya otros dos ojos para la supervisión del trabajo, si estamos haciendo el trabajo como debe ser. Obtener evidencia suficiente y competente, o sea, tener la información necesaria para podamos emitir la conclusión y la información que sea en relación al trabajo. No podemos tener información completa de las cuentas por pagar y el cliente nos pidió fue un análisis de las cuentas por cobrar, o sea, no es nada que tenga relación con ello. Y tener la información apropiada, como ya brevemente lo expliqué. Los elementos a considerar en el trabajo de encargo están los requerimientos de personal y de supervisión. Este requerimiento hace énfasis en la capacidad del personal que se tiene para hacer el encargo y que tenga conocimiento sobre la actividad que se está evaluando. Los términos de trabajo e identificar si se trata de una afirmación o una actividad directa. Esto se trata de si se trata de una afirmación ya establecida o algo que se está evaluando en el momento. Las características del asunto y de los criterios ampliarse. La criterio del asunto es prácticamente es el objeto, o sea, qué estamos analizando, qué estamos evaluando. El proceso del trabajo y fuente de posible evidencia. Evaluar el proceso que se está realizando, el trabajo, los procesos y las posibles fuentes de evidencia que contengan errores. Entonces es bueno saber para medir el grado de seguridad con el que vamos a emitir nuestra opinión. El conocimiento del profesional respecto de las partes responsables y su entorno. Esto hace énfasis en como lo dice, la responsabilidad que tiene el auditor, los auditores, y el conocimiento del entorno sobre la actividad que se desempeña en la empresa. Por ejemplo, si se va a evaluar, se va a analizar un banco y el auditor no conoce sobre el banco, sobre la parte bancaria, no debería tener ese elemento en consideración. Identificar los usuarios, su necesidad de analizar la importancia relativa y de los componentes de riesgo. Identificar a los usuarios a los que se va a destinar el informe, a quien se va a destinar y las necesidades que tengan ellos. Esto es muy relevante, ya que las necesidades que tienen los usuarios a los que se destina el informe, esas necesidades deberían concordar y evaluarse si se satisfacen con los criterios establecidos principalmente. Por ejemplo, si al principio se estableció criterio, la necesidad de hacer un atestiguamiento sobre la certificación de ingresos de la persona X, si realmente percibe esos ingresos y la necesidad del usuario no era esa, no hay concordancia con esta necesidad y el criterio no se cumpliría. La evidencia. La evidencia fuente independiente de la entidad proporciona mayor seguridad. ¿Qué nos hace referir esto? Que, por ejemplo, una evidencia que obtenemos dentro de la misma empresa, que es internamente, a obtener una evidencia de una fuente externa, por ejemplo, el comprobante de la compra de un producto, y se comprueba esa evidencia con el proveedor, es mucho mejor. La información obtenida mediante conocimiento directo del contador obtenido a través de exámenes físicos, observación, investigación, cálculo e inspecciones es más conveniente que la información obtenida indirectamente. Resumidamente, aquí lo que nos trata de decir es que es mejor la información
de evidencia que hemos tenido nosotros mismos, con cálculos, con procedimientos, a la información que nos proporciona indirectamente, o sea, otras personas. Es mucho más confiable un papel que nosotros hemos mismos comprobado a una evidencia en papel que nos dé otra persona. Es preferiblemente mejor. Y a medida que el control interno es más efectivo, mayor seguridad proporciona la confianza que tenerse acerca de las aseveraciones. Esto nos hace referir que entre mejor sea el control interno de estas evaluaciones para obtener la evidencia, más confiable la evidencia que se obtiene. Los criterios. Aquí los criterios, resumidamente, hablan que el CPA debe evaluar la adecuación de los criterios para evaluar o medir el tema. Si después de aceptar el compromiso profesional llega a la conclusión de que los criterios no son adecuados, emite una opinión con salvedad, una conclusión adversa o se abstiene. En algunos casos, el profesional considera retirarse del encargo. Aquí lo que se resume es que en el proceso del encargo de revisión, de aseguramiento, es prácticamente igual a una auditoría. Tiene las posibilidades de abstenerse, de retirarse o opinar con salvedades. Para ciertos temas es posible que no existan criterios. En este caso los criterios se establecen específicamente. Por ejemplo, puede ser como un contrato, que en los contratos ya tienen los criterios establecidos a evaluar. Y en el caso de que no los haya, la administración los determina y los plantea. El profesional ejerciente intenta hacer que los usuarios específicos acepten que los criterios establecidos específicos son adecuados. Esto busca, por ejemplo, el contador, el auditor, que la administración, el cliente, acepte que esos criterios son los adecuados. El profesional recibe una carta donde se le afirma que sí son los adecuados y esto permite un sentido de luz verde, de afirmación que se puede evaluar. El auditor debe considerar el efecto cuando no estén establecidos los criterios. Se deben evaluar qué posible efectos puede influir en el informe, en la conclusión, en el caso que los criterios no eran los adecuados. O sea, qué podría suceder. Los usuarios pueden definir criterios únicos y detallados. Indicará que corresponden a situaciones específicas del encargo, que su fin es único para los usuarios específicos y para un fin. Esto es que los usuarios pueden definir cuáles son los criterios a evaluar. Por ejemplo, específicamente pueden pedir qué sucede con la rotación de las cuentas por pagar, la rotación de las cuentas por cobrar, la rotación de los inventarios. Esto es para un fin específico de ellos, pero tienen que especificarlo para en el informe, en la conclusión, el auditor sepa qué es lo que debe redactar. Los papeles de trabajo. Dice que debe reflejar el trabajo realizado, la información obtenida y a la conclusión a que se llegó, planeamiento y supervisión y la evidencia probatoria para respaldar la conclusión del auditor. Esto es como una auditoría normal. Tienen que tener los papeles de trabajo para que en los papeles de trabajo quede constancia que se planificó y se supervisó todo el estudio y que obtenga el contador toda la evidencia suficiente para respaldar las conclusiones que dé como una auditoría normal, y por obligación y deber debe tenerla para así tener un salvaguarda. La consideración de los hechos posteriores prácticamente no hace referencia, podemos referirnos a la ANIA 560, que es de hechos posteriores. Considerar la fecha de inicio del ejercicio y la fecha final del informe. Entonces, entre ese plazo, entre ese tiempo pueden afectar las conclusiones del informe que se va a dar. Entonces, debe tenerse en cuenta esas consideraciones para efecto de que
puede influir en los resultados de los estados para nosotros emitir una conclusión. Podríamos emitirla con salvedades, sin salvedades. Hay que tener en consideración este aspecto. Antes de aceptar un trabajo se debe cumplir con los requisitos que establece el Código de Ética promulgado por la IFAC. Son los principios de ética que están establecidos en el Código de Ética y que todo contador deben realizar en su día a día. Aceptar si el asunto principal es identificable y se puede obtener evidencia. El objeto de estudio si se puede identificar y se pueda obtener evidencia de ello. Puede emitirse una conclusión con un grado de seguridad alto. Es lo que se busca, un grado de seguridad alto, ya que se busca que se consiga información suficiente y se pueda dar una seguridad. Se posee alto nivel de capacidad y habilidad para desempeñar el trabajo. Los contadores, los auditores que estén realizando el encargo, el atestiguamiento, tengan capacidades técnicas, conocimientos necesarios para realizar el atestiguamiento. Acuerdos sobre los términos de trabajo. Tener acordados los términos de trabajo que se planean. Planeación y conducción apropiada. Tener una planeación y una ejecución apropiada al objetivo que se busca. Asistismo profesional. No creer en nadie a menos que no lo comprueben con alguna evidencia o evidencia en físico o algo que compruebe. Obtener conocimiento de las circunstancias. Conocer las relaciones que puedan influir en las actividades que estemos evaluando, estemos indagando. Evaluar criterios, los criterios normales que se realiza día a día en la profesión de cualquier contador. Eso son términos, son principios que tiene que uno como contador tener en cuenta. Evaluar riesgo de conclusiones inapropiadas. Observar cuáles riesgos pueden suceder en una conclusión inapropiada por X circunstancia, información mal suministrada, procedimientos erróneos, los criterios no eran los más apropiados. Obtener evidencia suficiente y competente, como lo dice, tener suficiente evidencia y que sea acorde a lo que se estudia. Documentar asunto importante, tanto para la conclusión como para nuestro recuerdo. Considerar hechos posteriores, como ya lo expliqué, y trabajo en expertos para materias. Esto es un ejemplo, por ejemplo, que nos piden la evaluación, atestiguamiento del inventario de una empresa de cemento. Entonces, la materia prima serían la piedra picada en almacenes y necesitaríamos un experto que mida eso. Eso sería expertos adicionales, ya que no somos expertos en esas áreas. Necesitaríamos la ayuda de los expertos, de los que puedan medir o ayudarnos para indirectamente llegar al objetivo que nos plantearon. Todos esos son los términos que se deben considerar. En el informe, brevemente aquí se muestra un modelo, ya que no hay ningún modelo exacto, sino una guía que nos proporciona, en este caso el IFAC, por ejemplo aquí un informe de la NIEA 3000. Muestra en cada párrafo más o menos qué es lo que se debería colocar a criterio del contador, el auditor, como lo quiera redactar. Eso es a criterio profesional de cada persona. Se muestra el modelo y más o menos la estructura a llevar. Gracias.